El despertador consciente. Capítulo 23. ¿Qué hay de cierto en la astrología? Supongo que aquí nos encontraremos con una fuerte división de opiniones porque la astrología forma parte de eso que se conoce como pseudociencias, y ya sabemos cómo reaccionan muchos ante este tipo de temas. Yo personalmente tengo la sensación que la astrología esconde mucha más sabiduría y conocimiento del que pueda parecer. Pero atención a esto, no cometamos el error de confundir la astrología con el horóscopo. Sí, es cierto que son ámbitos relacionados y que incluso se podría decir que se basan en los mismos principios, pero creo que la diferencia radica en la cantidad de factores tenidos en cuenta en el caso de la astrología en comparación con la desmesurada generalización que hacen los horóscopos. Pero seamos honestos, si lo único que conoces es el horóscopo de las 4 revistas del corazón o de cualquier periódico, es más que lógico que pienses que esto solo es una patraña como la copa de un pino. En todos los campos de lo esotérico, paranormal o místico si quieres llamarlo, encontramos el mismo problema. Fantoches que fingiendo saber o creyendo saber sin tener ni idea, van de eruditos y sabios por la vida afirmando tener más conocimientos que el resto de mortales, y por supuesto sacando gran tajada económica con ello, que en última instancia parece ser su único objetivo. Pero el hecho de que haya un farsante en un sector no significa que todo el sector sea una farsa. En este tipo de temas vuelvo al planteamiento de siempre. Ni afirmo ni desmiento porque no lo puedo demostrar. Aún así, hay algo que me dice que esto de la astrología tiene mucho más de cierto que de falso, pero esto es solo mi opinión. Yo os aseguro que tiempo atrás yo era un escéptico acérrimo con todo esto del zodiaco y los horóscopos, hasta que investigué de verdad con la mente abierta sobre todo ello y empecé a ver las cosas de otra manera. Como siempre digo, no es demasiado correcto dar una cosa por falsa cuando ni siquiera te has tomado la molestia de comprobarlo por ti mismo. Y además de todo lo investigado, os expongo a continuación por qué motivo creo que la astrología es más real de lo que podamos creer. Los humanos somos seres pequeños, realmente muy pequeños. Tal vez no nos lo parezca porque en nuestro mundo hay seres todavía más pequeños como puedan ser las hormigas o los ratones, pero al mismo tiempo nos pasa como a los perros de raza pequeña, que no somos conscientes en absoluto de nuestro tamaño real, siendo mucho más pequeño de lo que queremos creer o aceptar. Todo es una cuestión de percepción, escala y costumbre visual. Hemos adaptado el mundo a nuestro tamaño, así puedes salir a la calle y todo está hecho a nuestra escala para que nos resulte más cómodo. Pero esto es solo hablando de lo que nosotros hemos fabricado o construido, porque todo lo que ya estaba aquí antes de nuestra existencia no se ajusta a nuestra escala en absoluto. Mirad la altura de los árboles o incluso el tamaño de ciertos animales. Es cierto que hoy en día ya no existen dinosaurios que puedan medir 15 metros de alto, pero ponte al lado de un elefante, o ponte al lado de una jirafa, o ponte a nadar junto a una ballena y dime luego lo grande que te sientes. Pero es que estos seres siguen siendo pequeños en escala comparándolos con los elementos naturales de la Tierra. Fijaos en la altura de las montañas, o en la extensión y profundidad de mares y océanos. ¿Os sentís suficientemente pequeños ya? Pues eso no es nada. Nuestro planeta dicen que tiene unos 12.000 kilómetros de diámetro. Necesitarías conducir un coche a 120 km por hora sin parar durante unos 4 días para cubrir esa distancia. Y hablo del hipotético e imposible caso de poder atravesar por el centro en línea recta. Si hablamos de recorrerlo por la superficie, tardarías bastante más. Tal vez estéis pensando que todo esto que digo no tiene ni pies ni cabeza y que no tiene nada que ver con la astrología, pero me temo que sí que tiene que ver. Ya veréis que enseguida llego al punto. Lo único que intento con estos datos es ofrecer un poco de perspectiva de tamaño, porque si he conseguido que os sintáis pequeños hablando del tamaño de la naturaleza o de la Tierra en sí misma, simplemente esperad. Nuestro mundo se ubica en un sistema solar compuesto por 8 planetas, de los cuales algunos sí que son más pequeños que la Tierra, pero son minorías si no contamos a los planetas enanos. Para no avasallar con más números, solo diré que si se pudiera y quisieras recorrer el planeta Júpiter del mismo modo que en el ejemplo anterior con la Tierra, necesitarías conducir a 120 km por hora sin parar durante unos 49 días, lo que viene siendo un mes y medio largo. Por no decir que si se pudiera hacer lo mismo con nuestra estrella, el Sol, necesitarías algo más de 1 año y 4 meses conduciendo sin parar para conseguirlo. Y lo más divertido de todo es que muchos de esos puntitos brillantes que se muestran en nuestros cielos cuando llega la noche son el equivalente a nuestro Sol, pero de otros sistemas. De hecho, nuestro Sol es diminuto si lo comparamos con otras estrellas que hemos podido observar desde la Tierra. Por dar un dato tonto, la estrella Antares, que es la más brillante de la constelación de Escorpio, es aproximadamente unas 645 veces más grande que nuestro Sol. No sé ni cuántas vidas necesitarías pasar conduciendo el coche a 120 km por hora para cubrir la distancia del diámetro de esta estrella, pero vamos, que se nos ha ido de las manos el cálculo hace rato. Podríamos pensar que sí, que esas cosas son muy grandes pero están muy lejos y es imposible que nos afecten de ninguna manera a tanta distancia. De hecho, y hablando claro, no hay ninguna manera conocida de poder determinar si existe esa afectación de los astros o no. Pero aquí es donde entra la astrología. Yo no tengo suficientes pruebas para afirmar con rotundidad que el conocimiento que ha aportado la astrología sea cierto o simplemente un cuento chino inventado por personas con demasiada imaginación, pero creo firmemente que en el universo todo está conectado. Y no es solo que lo crea, el ejemplo más claro lo tenemos relativamente cerca, en la Luna.
Está demostrado que nuestro satélite es capaz de afectar y alterar las mareas, el comportamiento de animales y plantas y hasta nuestros ciclos vitales internos. Y pensad que el tamaño que tiene nuestra querida Luna es ínfimo en comparación con los astros que pueblan nuestros cielos, y aún así mirad cuánto nos afecta. Que sí, que está muy cerca también en comparación con los demás astros, pero si establecemos una escala de tamaño / distancia de estos astros a la Tierra, no es tan descabellado pensar que si no todos, los más cercanos sí que puedan influir en nuestras vidas en diferentes niveles. De hecho, hasta ahora hablábamos del espacio exterior, de lo que es el universo, lo que se conoce como el macrocosmos. Pero si nos vamos al extremo radicalmente opuesto, el microcosmos, podemos observar que un sistema solar planetario es similar en funcionamiento al de un átomo, en el que los electrones serían los planetas que orbitan alrededor del núcleo, que en este caso sería el equivalente al Sol de cualquier mundo. ¿Habéis oído alguna vez esa frase del Kybalión? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Pues si a un átomo le quitas uno o varios electrones o se altera mínimamente su composición, no solo todo el átomo se ve afectado, sino que hasta puede llegar a convertirse en un elemento totalmente diferente. Creo que esto podría ser un indicio claro de la relación y la afectación que pueden ejercer los planetas y los astros sobre cualquier mundo, en el caso que nos atañe a nuestro planeta. La astrología no es un invento moderno. Se ha descubierto que si no todas, la gran mayoría de culturas antiguas observaban con atención a los cielos y acabaron sacando ciertas conclusiones. No importa si llamas a un planeta o a una estrella de una manera u otra, esos astros han sido siempre los mismos y probablemente en caso de haber algún tipo de afectación, sea la misma ahora como lo era siglos o milenios atrás. Pero quedémonos con lo que se conoce hoy como astrología moderna. Se dice que cada astro, bien sea el Sol, los planetas e incluso alguno de sus satélites como pueda ser nuestra Luna, están asociados a ciertas características o condiciones humanas. Incluso se dice que la posición en la que se encuentren puede decantar hacia un lado u otro nuestro carácter, estado de ánimo y hasta nuestra condición física. En temas astrológicos, quizás uno de los aspectos más determinantes es lo que todos conocemos, los signos del zodiaco. ¿Os habéis preguntado cómo funciona realmente este curioso sistema? Sí, lo que todos sabemos es que según el día en que hayas nacido perteneces a un signo u otro, pero no es una cuestión únicamente de calendario. Los signos del zodiaco son 12 en total en la gran mayoría de culturas, aunque creo que es justo decir que en otros tiempos llegaron a ser 13. El pobre signo de Ofiuco fue eliminado del mapa por algún motivo que desconozco, pero no importa, quedémonos con los 12 que todos conocemos. El sistema se compuso tomando como referencia el firmamento de la Tierra y dividiéndolo en 12 segmentos exactos de 30 grados cada uno, conformando así el total de 360 grados. En cada segmento se ubicaba una constelación de estrellas principal que fue la que acabó dando nombre a cada signo. Pero el signo del zodiaco no es que dependa del día del calendario en que hayas nacido, sino en el segmento del firmamento, también conocido como casa astral, en que estuviera posicionado en el momento de nuestro nacimiento el astro rey, el Sol. Lo que todos conocemos como nuestro signo del zodiaco, en realidad sería más correcto si lo llamáramos signo solar, pero eso es solo la puntita del iceberg. También tenemos un signo lunar y una de las cosas más importantes que es el signo ascendente. La astrología nos dice que cada signo del zodiaco va asociado a determinadas características de personalidad, de apariencia física, incluso de virtudes y defectos, y es en este punto donde la gente empieza a desconfiar de la astrología, y desde luego con mucha razón. Si todos los nativos de un signo fuesen iguales, significaría que en todo el mundo solo habría 12 prototipos de seres humanos, y obviamente no es así. Aquí está el principal problema del horóscopo, en la generalización, porque solo se toma en consideración el signo solar, pero como os decía, existen muchísimas más variantes que pueden influir en nuestra persona. Llegados a este punto, todos empezamos a pensar en nuestro signo y en el de nuestros allegados para intentar buscar similitudes o discrepancias que puedan tirar por tierra estas teorías, y desde luego que no os va a resultar nada difícil. Por poner un ejemplo rápido, yo conozco a una chica que es del signo solar de Tauro, que se dice que son personas muy testarudas, terrenales, tranquilas y pacientes, pero da la casualidad que esta chica también es muy temperamental, se enfada con cierta facilidad y tiene una gran capacidad de liderazgo, cualidades que no encajan mucho para un Tauro. Por lo tanto, la tontería esto del zodiaco ya no hay quien se la crea, ¿verdad? Todo parece una patraña hasta que un día, hablando con ella del tema, decidimos realizar lo que se conoce como una carta astral, que no sé si alguna vez habréis oído hablar de ello. En esencia, la carta astral es un sistema para conocer en qué posición se encontraban todos los astros en el momento y lugar del nacimiento de una persona. Es mediante este sistema como uno puede conocer lo que explicaba antes, el signo lunar, el ascendente y la posición de los planetas en las diferentes casas. Resulta que en este caso, siendo mi amiga del signo Tauro, su ascendente lo tenía en Leo, lo que sí encaja a la perfección con la personalidad que ella tiene. Se podría decir, de manera muy resumida para que los astrólogos experimentados no se me echen encima, que el signo solar te da una base, como una especie de punto de partida de cómo es tu esencia, mientras que el ascendente determina más la manera de mostrarnos e interactuar con el mundo, más relacionado con la personalidad exterior
exterior que la interior. Pero es que podrías conocer a dos personas nativas del signo Tauro, ambos con el ascendente en Leo, y que tuvieran diferentes habilidades y actitudes frente a la vida. La cuestión es que en una carta astral intervienen un total de 10 astros, entre los que se encuentran la Luna, el Sol y los grandes planetas, contando también al pobre Plutón, que ahora se le considera planeta enano, pero bueno, planeta a fin de cuentas. Supongo que se tienen en cuenta estos astros porque son los más relativamente cercanos. Como decía antes, no puedo asegurar que la estrella Antares no nos afecte de alguna manera, siendo 645 veces más grande que el Sol, pero estando a unos 550 años luz de distancia, si nos afecta de alguna manera, imagino que será de una forma bastante leve, por no decir nula. Volviendo a la carta astral, todos sabemos que cada planeta orbita alrededor del Sol a una determinada velocidad, por lo tanto no es extraño que incluso personas que han nacido con días o semanas de diferencia, aun siendo los dos nativos del mismo signo, tengan una carta astral totalmente diferente, porque los planetas han ido cambiando de posición de un nacimiento a otro. Por eso, para realizar la carta astral es imprescindible saber no solo la fecha de nacimiento, sino también la hora exacta, porque en cuestión de minutos u horas pueden cambiar muchas cosas. Del mismo modo que es importante conocer el lugar de nacimiento, a ser posible las coordenadas exactas, porque así se pueden determinar las posiciones astrales siempre desde el punto de vista del lugar en que lleguemos a este mundo. Y además, cada segmento del firmamento, cada casa astral, tiene también unos valores asociados y no es lo mismo, por ejemplo, tener a Venus en la casa 3 que en la casa 9 de las 12 que hay. Honestamente, sé que todo esto es increíblemente complejo y difícil de creer para alguien que no haya oído hablar de esto en toda su vida, y por una cuestión de tiempo y por no agobiar, no voy a explicar más aspectos sobre la carta astral porque la verdad es que son una infinidad. Si en un futuro se tercia, puedo dedicar un capítulo a explicar las características de cada signo, cada casa, cada astro, o a la interpretación de cartas astrales en base a esas características, pero hoy no es la idea que tenía en mente. En esencia, lo que quiero decir con todo esto es que a pesar de que pueda sonar descabellado que, por decir algo, el planeta Saturno pueda determinar ciertos aspectos de nuestra personalidad, tampoco me atrevo a decir que sea imposible. A fin de cuentas, todo nuestro sistema solar se mantiene en equilibrio porque todos los elementos que lo conforman así lo permiten. Tal vez sin la fuerza gravitatoria que ejercen los planetas entre ellos y en relación con el Sol, el mundo no sería lo que todos conocemos hoy en día, igual que un átomo puede cambiar si cambia su composición molecular. Y quién sabe si ese equilibrio de nuestro sistema planetario nos afecta de una manera que todavía no somos capaces de demostrar. ¿Cómo podríamos saberlo? Yo solo os puedo decir que tras haber dedicado bastante tiempo a intentar entender todo esto de la astrología, y confesando que tampoco he podido profundizar tanto como me gustaría, los resultados de mi investigación han sido poco menos que increíbles. No voy a hacer publicidad a nadie, pero hay varias páginas web que ofrecen la posibilidad de hacer tu propia carta astral de manera totalmente gratuita. Obviamente no es el mejor método, lo ideal sería buscar algún astrólogo experimentado que nos pudiera orientar, pero yo debo confesar que empecé así, y no me ha ido mal del todo. Incluso existen software gratuitos que también sirven para realizar cartas astrales, que suena todo muy mágico, pero en realidad es tan sencillo como un mapa de nuestro sistema solar en el momento de nuestro nacimiento. Mediante cálculos orbitales se puede saber en qué posición estuvieron los astros en un determinado momento, y luego ya, pues bueno, lo complicado es interpretar qué significa o simboliza cada astro en su posición concreta. Por eso recomiendo estas webs o los software gratuitos de los que os hablaba, porque aunque sea en líneas generales nos brindan una interpretación de la carta astral bastante precisa. Yo lo hice hace tiempo por primera vez y os puedo asegurar que el resultado me dejó helado. Prácticamente era una descripción clavada de todos mis rasgos de personalidad, de mis talentos y hasta de mis conductas. Del mismo modo que todos mis amigos que lo han probado después de comentarlo con ellos y también han acabado muy sorprendidos positivamente. Aunque por descontado todo esto no es algo inamovible, y mucho menos sirve para predecir el futuro. La carta astral sirve para tener una mayor conciencia de uno mismo y como herramienta de autoconocimiento. Que ya os digo que no hace falta conocer nuestro signo del zodiaco ni nuestra carta astral para saber si somos temperamentales o tranquilos. Incluso puede que las circunstancias de la vida nos hayan hecho cambiar de lo que inicialmente fuimos o estábamos predispuestos a ser. Todos estos temas pueden ser cualquier cosa menos una ciencia exacta, y lo último que pretendo es vendéroslo como si fuera la solución a todos vuestros problemas. Pero desde luego no está de más echarle un vistazo. Os pondré un ejemplo tonto de todo esto. Mi carta astral indica que tengo ciertos dotes para la comunicación, para hacer llegar ideas a los demás y una gran vocación por compartir mis conocimientos con el prójimo. Esto lo sé desde hace tiempo, pero nunca le hice demasiado caso. Me he dedicado a 1000 cosas que no tienen nada que ver con la comunicación, pero lo cierto es que hasta que no he tenido la posibilidad de dedicarme a ello en cuerpo y alma, no me he sentido realizado plenamente. Ya he dicho más de una vez que lo del destino es una idea que me produce cierta contrariedad, pero al mismo tiempo algo me empuja a creer que quizás esconda más sentido del que yo le doy. Así que no sé, cada cual que crea lo que quiera, pero tal vez valga la pena echarle un vistazo a estas cosas y os animo a que lo hagáis. Ya me contaréis la experiencia si os apetece, sea para bien o para mal.
Para concluir con este tema, lo que quiero decir es que creo que realmente nos queda mucho por descubrir de nuestro mundo y de nosotros mismos como especie. Sigo sin poder afirmar ni negar si la astrología, así como tantos otros campos, nos afectan de alguna manera o no. Lo que tengo claro es que si pueden convertirse en una interesante herramienta para llegar a conocernos mejor a nosotros mismos, pues bienvenidos sean. El riesgo que entrañan todos estos temas esotéricos es que es bastante fácil perderse en ellos y acabar autotergiversando nuestra propia realidad. Yo siempre he tenido una cosa muy clara y os invitaría a que sigáis mi ejemplo, aunque sea solo en este pequeño aspecto. Todo lo que consideramos paranormal me interesa y me llama la atención muchísimo, pero es mucho más importante no olvidarnos de que estamos en un plano físico. La vida que estamos viviendo ahora es la que nos toca vivir y eso va por encima de todo. No importan las teorías mágicas que cualquiera te pueda contar, lo importante es ser consciente de lo que eres ahora mismo y eso no es otra cosa que un ser humano. Resumiendo, indaguemos tanto como creamos oportuno sobre cualquier tema, en astrología o lo que sea, pero no perdamos de vista lo que somos. Eso sí, de todo lo que se pueda aprender, bienvenido sea, y como os decía, creo que esto de la astrología puede servirnos para aprender mucho de nosotros mismos. Al menos en mi caso ha sido así y ojalá también pueda serlo para vosotros. En vuestras manos está. ¿Oís eso? Es hora de despertar.